Dios te bendiga. Gracias por estar en este retiro. Y estamos en retiro. Así que me toca pues vaciarte esta palabra, direccionarte, orientarte, mentorearte con esta palabra que traigo para todos ustedes. Así que espero que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les pueda bendecir con esta revelación de la palabra del Señor. Y espero que pues puedan disfrutar de la palabra en el nombre del Señor. Para esto, bueno, vamos a basar pues esta palabra en el Antiguo Testamento, específicamente en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20, hay una palabra allí que voy a estar leyendo. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Ese es Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Quiero hablarte hoy sobre el tema su gracia en tiempo de desgracia. Tú sabes que la vida de Samuel es una vida espectacular, es una vida especial, es una cosa que Dios extrajo. Es como que Dios estaba desarrollando un tema, desarrollando, ¿qué te digo?, una eventualidad, y dijo, yo tengo una carta debajo de mi manga, especial para estos días. Entonces, para los días de Samuel, la palabra de Dios dice que escaseaba la palabra de Jehová y no había visión de continuo en esos días. Parece ser que la situación no era muy buena en los días de Samuel, en los días del profeta Elí. Elí era el representante de Dios en ese momento, en esa era, en ese tiempo, en esa dispensación, si se podría llamar de esta manera. Elí representaba a Dios, representaba el sacerdocio levítico. Y Leví era el juez de Israel. Tanto que era su juez, también era su gobernante, era su legislador, era quien juzgaba el pueblo también. La Biblia dice que juzgó a Israel por un espacio aproximado de 40 años. Sin embargo, las cosas no estaban bien, ni tampoco estaban bien en la familia de Elí. Ya usted lo puede saber por el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, donde se desarrolla el evento de la palabra profética que Dios le entregó a Samuel. Entonces esto indica que las cosas no estaban bien. Así que el trasfondo de esta palabra, de este mensaje, era que estaba el pueblo de Dios, estaba el nivel ministerial, el liderazgo, todo estaba pasando por un tiempo de desgracia, si se puede decir así. La Biblia dice también que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Así que había una escasez de revelación de la palabra de Dios. Siempre que hay una escasez de la revelación de la palabra de Dios, siempre que hay un fallo en el articular del hombre aquí en la tierra, Dios tiene un plan para jugársela. Dios es un Dios perfecto. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Y no va a dejar a sus hijos sin una palabra revelada. No va a dejar a su iglesia sin una orientación expresa. No va a dejar a su pueblo sin darle una orientación. Por lo tanto, crea que Dios en los tiempos más difíciles, Dios en el desierto te va a hablar a tu corazón, te va a hablar a tu vida y te va a hablar a tu alma. Cuando las cosas no salen como deberían ser, de acuerdo a lo planificado, no tienes que tener temor, porque Dios siempre tiene una solución.
En esos días cuando escaseaba la palabra, en esos días cuando las circunstancias y las situaciones eran difíciles, Dios preparó a un hombre, Dios preparó a un joven, Dios preparó a un niño. Y antes de preparar al niño, pues Dios preparó el corazón de Ana. Dios tomó el corazón de Ana como una mandarina, como una naranja, y lo exprimió para sacar de ella la fe que iba a brotar el líder que se necesitaba. Así que Dios dijo, esta mujer que tengo aquí tiene ciertas cualidades que yo voy a probar. ¿Sabes que la Biblia no dice que ella era estéril? Ana no era estéril, pero Dios no le había dado hijo. Fíjate tú. Ahora, ¿por qué no le había dado hijo a Ana? Porque Dios tenía un plan. No hay hijo para este año. Y la mujer lloraba. No hay hijo para el otro. Y así pasaron muchos años. Penina, que era esposa también del Cana, entonces tenía hijos. Pero esta señora no tenía alguno. Y pasaban los días, pasaban los años y no tenía hijo. Dice que Dios no le daba hijo. Y así que la fe de esta mujer se fue purificando, fue creciendo, la fe fue avanzando, fue sometida a un proceso. Un proceso lleva a otro proceso. Tú no sabes la razón o el motivo por el cual Dios te está probando hoy para que tú dejes a luz, para que tú entres en un proceso de gestación y a la final resultes la bendición de miles, la bendición de muchos. Así que Ana estaba pensando solamente en un hijo, pero Dios estaba pensando en un juez. Dios estaba pensando en un profeta. Dios estaba pensando en un sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Así que uno no sabe lo que piensa Dios, pero cuando Dios piensa, piensa bueno. Así que Ana dijo, yo lo que quiero es un hijo. Y cuando Dios me dé este hijo, entonces en gratificación yo voy y lo entrego en la casa de Dios para que viva allí. Dios le bendijo. La Biblia dice que Dios le repuso, pues, y le bendijo con 5 hijos más. Así que aparte de Samuel, Ana tuvo 6 hijos. Creo que fueron 4 varones, incluyendo a Samuel, y 2 hijas hembras. Así que hasta allí está la vida de Ana, que está relatada en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Bien, entonces, ¿quién era Samuel? Ya hemos sabido que su madre se llamaba Ana. La historia de Ana está en el capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Samuel. El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Qué bueno. Dios le puso este nombre, Samuel. Lo llamó así porque Dios la escuchó. Dios le correspondió. Dios oyó la oración de esta mujer. Una oración penitente, una oración de necesidad, una problemática que tenía. Dios la escuchó. Sabe que Dios también te escuchará a ti. Dios también te va a bendecir a ti. Una de las cosas que nosotros nunca podremos saber, pero que es bueno que nos asomemos allí. Cuando usted no sabe, pues entonces asómese al balcón. Quizás pueda haber algo y usted no sabe lo que hay afuera de la casa. No sabe lo que hay afuera de la casa, pues abra la puerta o abra la ventana y quizás pueda haber algo más. Yo te invito a que tú corras el velo de la revelación divina para que tú puedas ver algo más de lo que tú estás viendo, algo más quizás de lo que tu mente te está revelando, de lo que tu corazón te está hablando, pero es el momento que tú escuches también la voz de Dios y no la voz de tu mente o de tu corazón. Es el tiempo de que escuches la revelación de Dios para ti. Y yo me di cuenta en esto porque Ana tenía cierta revelación, pero Dios tenía toda la revelación para Ana y para Samuel específicamente. Porque Ana estaba pensando en una situación particular que ella tenía, pero Dios estaba pensando en algo más. Quizás tú estás pensando en tu propia situación, pero Dios está pensando cómo hacerte un ejemplo en este tiempo de necesidad para mucha gente. Cuando tú no has doblegado todavía tu carácter cristiano y cuando tú todavía te has mantenido en fe, en frente de las circunstancias, en frente de todo tipo de circunstancias y emociones,
Dios quiere que ese testimonio tuyo se dé a conocer a muchas personas, mientras que tú piensas solamente en tu necesidad y tú te comportas en una forma varonil, inquebrantable. Pero eso que tú estás haciendo, Dios no solamente lo quiere usar para ti, Dios lo quiere usar para bendecir a mucha gente que están en una circunstancia parecida también a la circunstancia tuya. Ahora, ¿quién era el papá de Samuel? La Biblia dice que su papá era de la tribu de Efraín. Samuel debió haber vivido en el año 1100 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa entonces que Samuel era contemporáneo con el rey David. También contemporáneo con Saúl. Era contemporáneo con Elí, el último juez de Israel. El último juez de Israel fue, o mejor dicho, el penúltimo, porque el último fue Samuel. Así que imagínate que Samuel se codió con toda esta gente tan ilustre. Así que Samuel conoció personalmente al rey David y lo ungió. Conoció también al rey Samuel y lo ungió como rey. Un poco más que alcanza, ¿no? A Salomón. De repente pudo haber conocido a Salomón de niño. No lo conoció en el tiempo de ungimientos y esas cosas, pero pienso entonces que pudo haberlo conocido de niño. Así que se codió como contemporáneo de toda esta gente por haber vivido más o menos en ese mismo tiempo que vivieron ellos, en el año 1100, 1050 antes de Jesucristo. Ahora hay una cosa poderosa, una cosa grande que yo veo aquí, ¿no? En esta palabra. Y es que me llama mucho la atención que el papá de Samuel era de la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín y de cualquier otra tribu, menos de Leví, se llama el ministerio. Yo creo que tú sabes eso. No hay ninguna tribu de Israel, de las 12 tribus, que se llame al ministerio levítico, sino solamente los de Leví. Ellos son la gente que ministran en el templo, ellos son los Aarones, ellos son los sacerdotes, ellos son los que están involucrados en todas esas cosas que tienen que ver con la administración. Ahora que yo veo aquí, yo veo un descendiente de la tribu de Efraín, involucrado en los negocios de Dios. Es que no había uno de la tribu de Leví que asumiera la responsabilidad ministerial en este tiempo de desgracia. Bueno, yo no lo sé. Lo que te podría decir, me parece que no. Porque la respuesta última la tiene Dios, Dios es el que sabe. Mira, Dios hace el negocio y Dios está en el negocio y los resultados del negocio lo da Dios. Así que Dios fue quien dio la ley. Y en el tiempo en que vive Samuel es el tiempo de la ley. Ya en el tiempo de la ley, tú sabes, habían sacerdotes y toda esta indumentaria y todo este prototipo de personaje estaban ya cuadrados dentro de los aspectos litúrgicos de la ley. Ya no había como decirte modo de cambiar porque ya todo estaba escrito. Pero en este tiempo de desgracia, Dios se movió en una forma providencial. Entonces se está proveyendo de un niño que crió Elí en el templo. Quizá le haya dicho a Elí, tú estás viejito, 90 años, tú estás ya pasadito, ya no ves bien, las cosas no están bien en tu casa, pero tú vas a hacer algo bueno, Elí. Tú me vas a criar aquí en la casa del templo, aquí en Silo, me vas a criar a este niño. Me lo vas a preparar ministerialmente. Fíjese usted que la formación ministerial de Samuel se la debe al sacerdote Elí. Y es obvio pensar que la formación ministerial de los hijos de Elí se la haya dado el mismo Elí. Sin embargo, los hijos de Elí, lea la Biblia allí, los hijos de Elí no salieron nada parecido a su papá. Así que Dios no se pudo proveer de los hijos de Elí para sentarlos en el ministerio. Así que el Señor tuvo que buscar, romper, quizá no sea la palabra más adecuada, romper las reglas establecidas. Quizá no rompió nada porque Él es soberano. En la soberanía de Dios Él todo lo puede.
Él todo lo sabe, en su omnisciencia Él todo lo sabe. Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos decirle a Dios que está haciendo? ¿Que está rompiendo la regla? No, Él está actuando de acuerdo al modo como se debe actuar. Entonces, para mí ha sido una bendición pensar que Dios en medio de la legislación, en medio de la dispensación de la ley, haya abierto un espacio de gracia, haya abierto un paréntesis de gracia en la vida de este hombre llamado Samuel. Así que a través de Samuel Dios dijo, voy a cambiar las cosas. En este tiempo de desgracia yo voy a colocar una gracia. Porque fíjate tú qué significa la palabra gracia. Entonces dice que el término gracia es de origen latín, de la palabra gratia, que significa benevolencia, significa también favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Así que Dios dijo, ahora que las cosas están malas, yo voy a usar de mi benevolencia, porque soy bueno, benévolo, y les voy a dar un beneficio. Les voy a dar un favor que ustedes no se lo merecen, pero que yo les voy a sacar aquí un negocio bueno. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el pueblo, conociendo la ley, nunca se opuso. Nunca el pueblo testificó negativamente de Samuel ni de sus prerrogativas. La titularidad que este hombre tenía venía de Dios directamente. Venía de Dios directamente, no venía ordenado por la ley. Porque no era un sacerdote levítico, por lo tanto no venía su fuente de poder y su autoridad no venía de parte del hombre, no venía de parte del sistema. Así que la vida de Samuel fue una vida contraria al sistema de su tiempo. Su ministerio fue contrario al sistema del tiempo en que él vivía. Él vivió influenciado por el poder de la gracia de Dios en ese tiempo. Qué bueno es el Señor, porque tú también puedes vivir bajo la influencia del poder del Espíritu Santo de Dios en este tiempo y dejarte direccionar y dejarte bendecir de parte de Dios para que sea de bendición a otro. No tienes que seguir el camino del sistema. No tienes que seguir el camino de la religión. No tienes que seguir el camino del hombre. Hoy te puedes levantar y puedes seguir el camino de Dios y decir al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si el Señor te llamare hoy, ¿qué tú le vas a decir? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Así que tú puedes hoy declarar esa palabra delante de Dios y delante del Espíritu Santo y decirle, habla, Señor, porque tu siervo oye. Seguramente que Dios recordará esas palabras, que fueron las palabras propias que dijo Samuel, instruido por Elí. Elí le dijo, si escuchas que te llama otra vez, di, habla, Señor, porque tu siervo oye. Le dio la fórmula, cómo tenía que actuar en ese momento cuando escuchaba la voz misteriosa de Dios. Si usted no ha escuchado la voz de Dios y escucha esa voz tan misteriosa que le llama a la medianoche, le llama en la madrugada, quizás escucha la voz de su papá que le está llamando y no es la voz del padre ni la madre. ¿Sabe a qué se le parecía la voz de Dios? En el caso de Samuel se parecía a la voz de Elí. Por eso él corría a la habitación donde estaba Elí. Señor, me llamaste. No, yo no te he llamado, acuéstate. A la segunda vez corría otra vez. Señor, me llamaste. No, yo no te he llamado, acuéstate. Hasta la tercera vez que Elí reconoció que este muchacho lo que estaba escuchando era la voz de Dios. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Fíjate que el profeta Samuel encabezó y vivió un tiempo de la gracia. En medio de la dispensación de la ley, como te lo había dicho. Él vivió en el tiempo de la ley, así como todos sus coterráneos, pero su poder, su autoridad, su ministerio, su influencia, su investidura, no fluía de la ley o del poder de la ley, sino que fluía de un acto de gracia emitida por la providencia divina. Dios le aprovisionó de una autoridad de poder que Dios hablaba con Samuel.
que Samuel juzgaba al pueblo y que Samuel tenía una palabra profética que Dios no dejó caer a tierra por todo el territorio de Israel, desde Dan hasta Bérseba. Tú puedes ser distinto en medio de la multitud, en medio de la gente, en medio de una religión cansada o en medio de la gente cansada de una religión vacía, en medio de la cristiandad, en medio del cristianismo. Usted puede ser distinto a los cristianos. Usted puede ser distinto a lo que la gente pueda llamar hoy algo casi perfecto. Si tú buscas a Dios, si te concentras en Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes que Dios le plació cerrar el periodo de los jueces con un acto de gracia divina? El tiempo del periodo de los jueces, creo que fueron unos 13 jueces que dominaron en Israel por espacio de algunos 300 y pico de años. El último juez fue este señor llamado Samuel. Pero él fue en algo particular, fue algo especial. Porque Dios dijo, cierro este periodo de tiempo, esta dispensación, con este juez llamado Samuel. Pero voy a hacer algo especial que él no va a ministrar como ministraron los otros jueces, considerando algunos patrimonios o algunos patrones de leyes. Este lo saqué yo de cualquier tribu. Este lo saqué yo de cualquier circunstancia, de las circunstancias humanas de la vida, para yo hacerlo a mi modo, a mi manera. De repente, si era uno del linaje de Leví, él iba a tener una mentalidad cerrada y ceñida a la ley, a la estructura arónica. Iba a salir con ese modelo. Entonces, Dios estaba necesitando un hombre libre de prejuicios. Así como tú. Dios está necesitando gente libre de prejuicios, libre que la gente quiera hacer algo que la otra persona no se han interesado a hacer. Y no tanto que no se hayan interesado, no se atreven a hacerlo. Y Dios quiere gente así. Lo que yo veo en este asunto es que Dios dice, bueno, yo voy a cerrar con un negocio que yo voy a perfeccionar en el futuro, pero que nadie lo sabe, pero yo le voy a asomar ahora algo de lo que significa la gracia. La gracia significa es que yo me voy a manifestar tanto a uno para el otro. Yo le estoy diciendo hoy al pueblo de Israel que yo tomo hoy un sacerdote de la tribu de Efraín, como puedo levantar un sacerdote de la tribu de Judá. ¿Qué te parece? Ahora, sabemos una cosa, bíblicamente hablando, la Biblia no se escribió por nosotros. Ni la Biblia tampoco se escribió para nosotros. Así que eso de nosotros tomar un texto de la Biblia aislado y decir, bueno, esto me lo dio Dios, o esto, la palabra de Dios me está hablando así, así, o voy a tomar y voy a marcar en la Biblia qué Dios tiene hoy para mí, así no funciona. Porque la historia de la Biblia, los hechos de la Biblia y las palabras que están allí descritas, los cuadros simbólicos que están en la Biblia no me señalan a mí, al pueblo gentil. Toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, señala a Jesús. Señala a Cristo. Todo el Antiguo Testamento está enfilado, todas sus historias, todos sus cuadros proféticos. Todo el diseño que está allí está diseñado para revelar al Salvador del mundo, que se llama Jesús de Nazaret, y no para darnos una palabra directamente a nosotros. Solamente hay palabra para nosotros si el texto en cuestión así lo indica. Si hay un mandato específico y hay un mandato directo para la gente gentil, escrituralmente hablando, es así. De lo contrario, toda la historia de Israel y toda la indumentaria y todo lo que aparece allí no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver solamente con Cristo. Y esto ya lo vamos a ver. Les decía entonces que Dios le plació cerrar el tiempo de los jueces
con un acto de gracia divina. Esto a mí me gusta mucho porque tú y yo vivimos en el tiempo de gracia. Y hoy vivir en el tiempo de gracia podemos comprender también cómo Dios aperturó momentos en la historia de Israel para también trabajar en un aspecto de la gracia. Pues, ¿dónde coloco a Samuel? ¿Dónde puedo colocar a Samuel? Dice, Samuel no viene de la tribu de Leví, no es un aronita. Entonces Dios se jugó una carta, Dios se jugó una carta especial. Dios está tratando de revelarnos y decirnos, yo soy quien mudo y que cambio los tiempos. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que esa gracia bendita nos cubra a nosotros en este día, así como cubrió también a Samuel en aquel tiempo. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿quién era Samuel ministerialmente hablando? ¿Cuáles eran sus prerrogativas, su investidura? ¿Cuáles eran sus etiquetas, por decirlo así? Primero, tenemos que Samuel era un sacerdote. Segundo, tenemos que Samuel era un profeta. Tenemos que Samuel era juez. 3 funciones tenía Samuel. La Biblia dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. 1 Samuel 2:18. Luego 1 Samuel 3:21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestaba a Samuel en Silo por palabra de Jehová. La palabra de Jehová era ministrada a los oídos de Samuel, específicamente en ese lugar llamado Silo. Jehová se aparecía allí porque era costumbre que allí le hablaba palabra a Samuel, sacerdote. Primera de Samuel 3:20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Bérseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así que número 2, aquí lo estamos reconociendo por la palabra como profeta. Número 3, Primera de Samuel capítulo 7 versículo 15, versículo 16, versículo 17, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Juzgó, así que era juez, era profeta y era sacerdote. Qué privilegio y qué bendición más grande tuvo este hombre. Qué bendición, espectacular, espectacular. Quiero ministrarte esta palabra en este día, que tú también eres una persona espectacular. Dios te ve así. Yo no sé cómo se veía Samuel, pero la vida de Samuel es una vida espectacular. Es una vida fuera de onda. Es una vida fuera de serie. Es una vida sacada sencillamente para profetizar. Es una vida sacada para vincular su vida con la vida de Jesús, el Cristo. Ahora, ¿qué cuadro profético nos revela la palabra de Dios en la vida de Samuel? ¿Te imaginas a Abraham, que vivió 175 años? ¿Y cuál era el propósito de que Dios llamara a Abraham? Mostrarle la tierra prometida y que él se posesionara de la tierra. Obviamente no se posesionó de la tierra, por lo menos la pisó y por lo menos salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, para que sus próximas generaciones se criaran en libertad para posesionar la tierra. Vivir 175 años para ese proyecto, para ese propósito. Luego esta misma promesa es repetida a su hijo Isaac. Isaac vivió 180 años para asimilar esta promesa, para hacerla suya. Dios se la declaró a su padre se la declaró a él y Dios también se la declaró a él también. Y él la hace suya, se posesiona y la asimila para transmitirla luego a los demás muchachos. Entonces Isaac le pasa la promesa a su familia.
se la pasa a Esaú y se la pasa a Jacob. Y obviamente que Jacob la transfiere a los 12. Y ahí es donde comienza entonces el buen negocio. Porque ya tú sabes que de los 12 salen las 12 tribus de Israel y es donde se multiplican ellos y ya usted conoce el resto de la historia. Lo que te quiero decir con eso es que cada vida tiene un propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es tu propósito? Así que este hombre vivió 175 años por un propósito. El otro señor que le siguió, su hijo, vivió 180 años por un propósito. Jacob vivió 147 años por un propósito. Su hijo llamado José, gobernador en Egipto, vivió 110 años por un propósito. Me acuerdo de otro que vivió 110 también. Josué. Josué vivió 110 años por un propósito que era introducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés vivió 120 años con un propósito, que era el propósito de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, mas no introducirlo. Lo introdujo Josué y para eso vertió 110 años de su vida. Y Moisés para eso virtió 120 años de su vida. Bueno, póngale 80. Supóngase que los primeros 40 lo pasó allá aprendiendo con Faraón en las mejores universidades de Egipto. Luego cuando regresa, entonces toda la preparatoria que tuvo con su suegro Jetro en los campos de Madián, 40 años. Y luego 40 años directamente en el ministerio sacando al pueblo. Ahí van. Estoy hablando de 200 años, estoy hablando de 175 años, entonces 120 años. ¿Cuántos años tú crees que lleva a hacer el proyecto de vida que Dios preparó para ti? Tú solamente piensa en lo tuyo. Solamente piensa en tus posibilidades. Piensa solamente en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes granjear. Bien dice la Biblia, ¿de qué le vale el hombre que granjeara el mundo si perdiera su alma? Yo te pudiera bien parafrasear ahora de qué te vale que tú puedas ganarte el mundo y perdieras el propósito de Dios. No pierdas el propósito de Dios, porque Dios te llamó con un propósito. Vivir sin el propósito de Dios es vivir sin alma, vivir sin espíritu, vivir sin conciencia. Es no tener motivo para vivir. Vivir sin el propósito de Dios es vivir una vida errante en la tierra. Es no tener opción. La única opción que tú tienes es que te reconcilies hoy con el propósito de Dios en tu vida. Así que allí donde tú estás, ya deberías estar orando ya, reconciliándote con el propósito de Dios. Porque Dios no es un Dios chiquito. Nuestro Dios no es un Dios pobre y miserable. Dios tiene un propósito grande para usted. Y tu propósito, Dios tiene un propósito contigo, y el propósito que tiene contigo nada se parece al propósito del que está sentado al lado tuyo. Dios es inmenso. Eso lo demuestra la Biblia claramente en las doctrinas bíblicas, en su inmensidad. En su inmensidad demuestra que Él es grande, que Él es poderoso, que no se va a confundir el plan tuyo con el otro plan. Él está definido. Tú eres quien no te has definido. Tienes que definirte, abordar el plan de Dios hoy. Aborda el plan de Dios o abortas el plan de Dios y su voluntad. Entonces, hoy estás entre la espada y la pared. Hoy estás entre los que no puedes, o es sí, no puedes opcionar, no puedes irte a otro lado. Tienes que optar por la única posibilidad de cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Pero vamos a hacerlo de buena voluntad. ¿Tú te imaginas a Samuel de 12 años, 13, 14, 8 años, diciéndole a Eli, yo quiero ir para mi casa? Eli, ¿por qué yo solamente veo a mi mamá de año en año cuando ella viene solamente aquí a ofrecer sacrificio? Y de año en año la veo que me trae una ropa nueva. Yo quisiera ir para mi casa, estar con mis hermanos. Él es el mayor. Lee la Biblia para que tú veas, él es el mayor. Él podría haber solicitado también esos favores.
esos beneficios. Sin embargo, cuando tú ves la Biblia y ves la vida de Samuel, ves el hombre más perfecto. Ves un hombre sin tacha. Ves un hombre sin pecado. Ves un hombre inmaculado, sin mancha. Ves un hombre perfecto. Esa es la vida de Samuel. Nunca pidió ir con su familia. Esperó a su mamá de año en año. Esperó que las cosas naturales fluyeran en la naturalidad de siempre. Y caminó en el mundo espiritual para remover las estructuras espirituales que tenían que moverse a favor de los hombres aquí en la tierra. Así que Samuel parió dos reyes. Parió el primer rey de Israel y lo lloró. Y parió el segundo rey de Israel. Cerró el tiempo de los jueces. Así que ese hombre levantó la bandera. Véanme bien que soy el último. No van a ver otro como yo. No lo van a ver. No va a existir otro como yo. Que me lleve el sacerdocio. Que me lleve la profecía. Que me lleve el nivel de juzgar. Así que él se llevó esas 3 líneas ministeriales. 3 líneas ministeriales se llevó. ¿Cuántas te puedes llevar tú? ¿Te vas a encasillar en un ministerio? ¿Te vas a encasillar solamente en una palabra? ¿Te vas a encasillar solamente y te vas a meter en la cueva de que esto es lo único que yo sé hacer? Tú tienes un Dios poderoso que puede desarrollar tu espíritu, que puede desarrollar tu alma. Y tú puedes galopar y tú puedes correr a las anchas por todos los ministerios que tú quieras y que tú desees y que el Señor te permita ministrar. Este Samuel galopó, galopó siendo un efraínita de la tribu de Efraín y insertarse como que fuera un levita. Imagínate, como que fuera un levita. La Biblia dice que Saúl estaba esperando a Samuel para hacer sacrificio. Así que eso me da a entender de que él hacía un oficio también ministerial como los sacerdotes normales. Él tenía esa posibilidad, tenía esta obligación. Cuando él llegó a la casa de Isaí en Belén, dijo: vengo en paz y vengo a ofrecer sacrificio. Así que era un hombre completo en el ministerio. Sea usted también un hombre completo en el ministerio. Sacerdote, profeta, juez. Como yo te he dicho que todo tiene un cuadro, te he dicho que la Biblia no se escribió directamente para nosotros, sino que la Biblia se escribió para revelarnos a Cristo. Y como todo tiene un cuadro, el cuadro de la vida de Samuel no puede ir de ninguna manera orientado hacia otra estructura, hacia otra, vamos a decir, sistema. La vida de Samuel está orientada a ejemplificar y a simbolizar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que desde que tú estabas allí escuchando la palabra, pues algo te asomaba en el corazón, que el cuadro que este hombre vivió es un cuadro para reflejar a Jesús en su vida. Entonces, este Samuel es símbolo del Redentor del mundo. La palabra Redentor viene del término redimir, que significa comprar. Que a través de la vida de Samuel, pues no nos revela a otro, sino nos revela a Cristo. Cristo es un término, un título. Es una palabra griega. Significa Mesías. El ungido. Porque en hebreo es Mesías, significa ungido. En griego es Cristo, significa ungido. En tercer lugar, el ministerio de Samuel es idéntico a las prerrogativas o dignidades de Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, Él es profeta, Él es sacerdote y es rey. Y es lo mismo
del profeta Samuel. Samuel es sacerdote, es profeta y es juez. Acuérdate que los reyes fungían como jueces, así que es la misma prerrogativa, son las mismas cualidades. La Biblia dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En otra parte de la escritura dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que ahí está la palabra. Él vino para ser rey. Cristo como profeta le enseñó al pueblo el camino de la verdad y reveló la voluntad del Altísimo en cuanto al pasado, al presente y al futuro. Jesús predicó la salvación. Jesús anunció el reino y Jesús predijo también el futuro. Así que ahí tienes todo. Fue profeta, fue un sacerdote y fue rey. Ahora, todo esto lo hemos dicho como un cuadro profético de Samuel en la vida de Cristo. ¿Qué cuadro estás pintando tú? ¿Qué cuadro estás forjando tu vida con tu testimonio? Quiero decirte que no existe otra revelación, no existe otro cuadro, no existe otro modelo, sino el patrón de Jesús. Tu vida debe revelar a Jesús. Así como Samuel revela la vida de Cristo, nuestra vida, la vida mía y la vida tuya, tiene que revelar a Jesús. ¿Qué implica revelar a Jesús? Que tus palabras sean como las palabras de Jesús. Que tu forma de pensar sea como la forma como pensó Jesús. La forma como tú tratas a la gente sea la forma como Jesús también trató a la gente. En la manera como tú piensas, como tú conceptualizas las situaciones de la vida, debe ser como Jesús también las conceptualizó. No tiene que haber un diferimiento entre lo que nosotros hacemos y lo que Jesús hizo. Hermano, no te pierdas. No te desvincules del propósito. No te apartes de la visión. No apagues el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. No hay para dónde agarrar. El día que usted se desvía, el día que usted se solapa en otra circunstancia, en otra situación de la vida, usted pierde. Usted tiene que vivir en esta tierra pisando como pisó esta tierra Jesús de Nazaret, Redentor del mundo. No hay otra salida. Usted tiene que imitar a Jesús. Usted tiene que reflejar a Jesús. Su vida y su palabra, su testimonio, tiene que reflejar a Cristo. Como Samuel. Samuel vivió como un profeta, pero no como cualquier profeta. Como el profeta de los profetas, Cristo. Vivió como un sacerdote, vivió como un juez, pero no como cualquier juez. Fue el último juez de su tiempo como hombre, pero su trabajo de juez no se vinculaba a los que vinieron antes de él. Su trabajo como juez se vinculaba al Eterno, a Cristo Jesús. Lo que tú hagas no lo hagas, porque otros también lo hicieron. Lo que tú ministres, no ministres, porque otros también ya lo ministraron. No tienes que copiar de la demás gente, tienes que copiar de Jesús. Tienes que copiar a Cristo en tu vida. Tienes que sembrarte la palabra de Jesús en tu corazón. Tienes que apoderarte de Él para que luego que estés lleno de Él, Él fluya a través de ti. Cambies a las demás personas. No por lo que tú eres, sino por lo que tú reflejas. Porque ¿quiénes somos? No somos nada. Pero quizás podamos reflejar a Jesús en nuestras vidas, en nuestras palabras, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver las cosas. Yo te desafío hoy. Hoy te desafío para que tu vida
no vuelva a ser la misma vida de ayer, ni la misma vida de hoy al escuchar estas palabras. Hoy tu vida tiene que revolucionar tu espíritu, tu alma. Tiene que revolucionar. Tiene que haber una operación espiritual divina en tu vida, en que tú vas a reaccionar ante este mundo como Cristo hubiese reaccionado en este mundo si viviera hoy sobre este planeta Tierra. Hoy no tenemos otra opción. Hoy el camino imperativo que nos queda es de seguir a Jesús. Y ya usted ha tomado ese camino. No se pierda dentro del camino, porque Él ha puesto una gracia en medio de la desgracia. En medio de la desgracia de un pueblo, Dios te llamó a ti. En medio de la desgracia de tu casa, Dios te llamó a ti. En medio de la desgracia de tu matrimonio, Dios te llamó a ti. Dios te puso a ti como instrumento. No como la persona que pueda resolver las cosas, sino como un instrumento de su gracia, para que tú fluyas, que Jesús fluya a través de ti. ¿Tú no has visto nunca un colador? Un colador de espagueti. Permea, el colador de espagueti siempre permea, el espagueti queda allí, pero el líquido sale a través de sus propios orificios. Vamos a caminar en esta tierra como que fuéramos coladores de espagueti, donde la materia de Dios, donde la sustancia del Altísimo esté dentro de nosotros y podamos permear el jugo de su gracia a las demás personas. Así que tú eres que puedes cambiar este mundo donde hay una desgracia, llega a tu vida. Y donde tú llegues va a llegar la gracia de Dios y va a arreglar esa desgracia. Por eso, esta palabra ha sido la gracia en medio de un tiempo de desgracia. No sé cómo está tu vida hoy. Si tu vida está así como una desgracia. Pero si tu vida está como una desgracia, yo declaro que la gracia de Dios ahora está sobre tu vida. Recibe la gracia de Dios ahora. Recibe ahora el poder del Espíritu Santo. Recibe ahora las prerrogativas de Cristo, el ministerio de Cristo, su palabra inmediata, la coronación de su Espíritu sobre tu vida, para que te haga una nueva criatura, para que te forme, para que te engendre y para que ahora puedas aspirar y puedas respirar el Espíritu Santo de Dios donde quiera que tú vayas, donde quiera que vengas, donde quiera que tú estés. Pisa como un bienaventurado, como un hombre de gracia, como un hombre de poder, como un hombre de autoridad, como un hombre distinto. Samuel lo fue, y bastante distinto que lo fue. Qué bueno es el Señor que preparó el escenario. Nadie se lo puso, nadie le dijo, no, tú no eres de la tribu de Leví, tú no puedes estar en este ministerio, tú no puedes estar en este lugar. El primero que no se puso fue Leví, fue Elí. Elí fue el primero que no se opuso, lo crió como que fuese un mismísimo levita. Así que no te preocupes, porque Dios va a poner en tu camino la gente necesaria. Dios va a poner en tu camino el contacto que tú necesitas. Dios va a crear los enlaces en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a crear los enlaces y te va a bendecir. Créalo que te va a bendecir. Así que es tiempo de que recibamos el reto de Dios y lo aceptemos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que esta palabra pueda haberte nutrido. Que esta palabra pueda haberte llenado. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.